Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a dar la continuación del segundo video de la materia de administración de base de datos. Este fue un examen, ya anteriormente tuvimos una exposición describiendo pues los diferentes componentes que conforman una base de datos. Ahora básicamente vamos a pasar a lo teórico, a lo que ya viene siendo el examen que nos delegaron. Así que bueno, me presento otra vez. Mi nombre es Misael Ramírez Hernández, soy alumno de la Escuela del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan. Estoy cursando la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y bueno, como bien lo dije, este es un examen de la creación de una base de datos de un periódico. Eh, Mi maestro es el ingeniero Roberto Zamudio Portilla. Y bueno, vamos a empezar. La problemática dice así: es sobre un periódico. Un periódico desea tener una base de datos para almacenar la información referente a los periodistas que trabajan en dicho periódico. Además, almacenará información referente a las noticias que cubren los periodistas y las agencias de noticias que trabajan con el periódico. De los periodistas se almacenará un código identificativo, nombre, teléfono y el número de noticias que ha cubierto. De las noticias cubiertas por los periodistas se almacenará un código, la fecha y la hora de la noticia, el titular y el texto. Además se almacenará qué noticias están relacionadas entre sí. Hay que tener en cuenta que en una noticia puede haber varios implicados y que un implicado no puede ser distintas noticias. De estos implicados se almacenará un código, nombre, fecha de nacimiento y calidad en la que aparece como implicado en cada noticia. Cuando se produce una noticia, uno o varios periodistas la pueden cubrir, así como un periodista, por supuesto, puede cubrir varias noticias. A la hora de cubrir la noticia, los periodistas pueden hablar con los implicados en dichas noticias. Un periodista podrá hablar con varios implicados y un implicado puede ser preguntado por varios periodistas. Eso sí, referente a distintas noticias en las que están implicados, se desea conocer qué periodista habla con cuál implicado respecto a cuál noticia. Por otro lado, en las agencias de noticias que trabajan con el periódico se desea almacenar un código de agencias, el nombre y el año de creación. Se desea almacenar qué agencias o agencias han dado cada noticia, siendo de importancia la hora en la que han dado la noticia, para comprobar cuál agencia es más rápida en dar una determinada noticia. Último, cuando un usuario se conecta a la base de datos, podrá realizar cualquier tipo de consulta, como por ejemplo saber el número total de noticias ofrecidas por una agencia determinada. Existirá también un administrador de la aplicación que se encargará de dar altas y bajas en la base de datos y realizar modificaciones y una copia de seguridad mensual. Eso es respecto a la problemática. Ahora vamos a desarrollarlo. Para empezar, tenemos que identificar las entidades, atributos y llaves primarias con respecto al problema. Tenemos un total de 5 entidades. La primera entidad la llamo periódico, la segunda periodistas, la tercera noticias, el cuarto implicado, la quinta la agencias de noticias. Esas son las entidades que conforman al problema. De la entidad periódico, los atributos son código, información del periodista, info de la noticia, info de agencias. Como una llave primaria tenemos un código, código del periódico. Y bueno, pasamos a la segunda entidad que es periodistas. Tenemos código del periodista, que esa es su llave primaria. Tenemos nombre, dirección, teléfono y número de noticias. Esos son los atributos que lo conforman. De noticias tenemos el código de noticias, que esa viene siendo su llave primaria. Tenemos fecha y hora, el titular y el texto y la relación de cada noticia. Del implicado, sus atributos son código del implicado, que ese es su llave primaria. Tenemos el nombre, fecha de nacimiento y la calidad del implicado. De agencias de noticias, código de agencias es su llave primaria. También otro de sus atributos es nombre, año de creación, hora de la noticia que dio cada agencia. Esas son las entidades, atributos y llaves primarias. Ahora en el análisis de cardinalidad tenemos las siguientes cardinalidades.
El periódico tiene periodistas y tenemos que el periódico es de uno a uno y el periodista es de uno a muchos. Entonces su relación es de muchos a uno. Entre noticias cubren periodistas. Es otra relación. Tenemos que noticias es de uno a muchos, periodistas de muchos a uno. Su cardinalidad es de uno a muchos. Noticias hay implicados. Cada noticia hay un implicado. Entonces, noticias es de uno a uno, implicado es de muchos a uno. Su cardinalidad es de uno a uno. Periodista habla con el implicado. Tenemos que periodista es de uno a muchos. Y el implicado de muchos a uno. Así que de igual manera tenemos uno a muchos. Agencias de noticias trabajan con el periódico. Tenemos de uno a muchos y de uno a uno con el periódico. La cardinalidad es de uno a muchos. En el diagrama ER, bueno, en el siguiente diagrama ER viene siendo lo mismo que la cardinalidad, solamente que en forma de diagrama. Tenemos que vamos a tener nuestra entidad principal, que es el periódico. Vamos a guardar el código, que viene siendo su llave primaria, información de periodista, info de las noticias y la información de agencias. El periódico tiene periodistas. Tenemos una relación de muchos a uno y el periodista va a guardar lo que es el código del periodista, su nombre, dirección, teléfono y número de noticias. El periodista habla con un implicado. El implicado va a guardar el código del implicado, que es su llave primaria, nombre, fecha de nacimiento y calidad del implicado. Recordemos que tenemos una noticia. La noticia guarda su código de noticia, que es su llave primaria. Tenemos la fecha y hora, el titular y el texto y la relación de cada noticia. Noticias lo cubren unos periodistas y ya hablamos acerca del periodista, lo que guardan sus atributos. También la noticia hay implicados. En una noticia sabemos que siempre hay implicados. Entonces, de igual manera, noticias se relaciona con implicado. Por último, acá terminamos con las agencias de noticias, trabajan para el periódico. De las agencias de noticias, su llave primaria es el código de agencias, el nombre de la agencia, el año de la creación, la hora de la noticia de cada agencia. Y también tenemos una cardinalidad de uno a muchos. Conversión del ER a tablas. Bueno, aquí en la conversión del ER a tablas tenemos el código de agencias, que es la agencia de noticias, el nombre, año de creación, hora de la noticia, agencia y el código. Periódico. Tenemos el código, información del periodista, info de noticia, info de agencia y el código del periodista. En la conversión de noticias tenemos su código de noticias, fecha y hora, el titular y el texto, relación de cada noticia y como llaves foráneas recordemos tenemos el código del periodista y el código del implicado. De igual manera se me pasó a explicar que tenemos acá para el periódico el código del periodista y para noticias el código del periódico. Entonces seguimos en periodistas. Tenemos el código del periodista como llave primaria, nombre, dirección, teléfono, número de noticias y el código del implicado. Lo llamamos de llave foránea de la clase implicado. En el código de implicado guardamos el código del implicado, nombre, fecha de nacimiento y la calidad del implicado. Y bueno, en el modelo de tablas vamos a hacer prácticamente lo mismo para la creación de nuestro script. En esta tabla del modelo de tablas, igual vamos a hacer las tablas de nuestras entidades. Tenemos la tabla periódico, tenemos campos, el tipo de dato, la longitud, si es llave primaria o llave foránea y si es nulo. Bueno, en este caso lo mismo, tenemos el código que lo vamos a llamar de tipo char, información del periodista como varchar, información de noticias como varchar y la info de agencias varchar. En el código tenemos la longitud de 10 y en las otras tenemos longitud hasta 100. Y como bien se sabe, para esta tabla el código es la llave primaria y las otras son nulos, que son nulos. En la tabla periodista tenemos igual los campos, código de periodista, nombre, dirección, teléfono y número de noticias. En los tipos de datos guardamos como char, varchar, numérico y numérico.
La longitud del código es de 10, el nombre del varchar es 100, su longitud de dirección es de 100, el teléfono que es de tipo dato numérico, su longitud es de 10, el número de noticias de 100. Y de igual manera, el código del periodista es llave primaria y los otros son nulos. En la tabla noticias, en la tabla de noticias tenemos el código de noticias, tenemos el tipo de dato char con una longitud de 10 y esa es la llave primaria. Tenemos fecha y hora, perdón, con data time, que tenemos mes, día y año y con el número de hora. Eh, También tenemos el titular del texto, que es un varchar con longitud de 100 y la relación de noticia varchar con longitud de 100. Por último tenemos aquí. Por último, las últimas dos tablas que tenemos es la tabla del implicado y la tabla de agencias de noticias. En la tabla de implicado, el código de implicado es de tipo char con una longitud de 10 y esa es la llave primaria. El segundo campo es nombre, varchar, con longitud de 100. Fecha de nacimiento tenemos un tipo data, que su longitud es mes, día y año. Y la calidad del implicado es varchar, con una longitud de 100. De igual manera son nulos y ya hablamos de su llave primaria. También tenemos la tabla de agencia de noticias, que es el código de agencia, tipo char, una longitud de 10 y esa es su llave primaria. El otro campo es nombre, año de la creación y hora de la noticia, con sus tipos de dato char, data y varchar. Sus longitudes son de 100 y en el año solamente guardamos el tipo año y en la hora de noticia pues su longitud es de 100. Bueno, y por último lo que yo hice fue hacer la creación de la base de datos utilizando el MySQL. Y bueno, aquí ya lo tengo el script de que creé una base de datos. Ahorita lo voy a enseñar en el MySQL. Tenemos la base de datos, la llamamos periódico. La usamos con el nombre periódico. Creamos nuestra primera tabla periódico. Y de igual manera utilizamos el código, que son sus atributos, la información del periodista, información de noticias, información de agencias. Ahorita se lo voy a explicar acá. Bueno, pasando a lo que viene siendo el SQL Query, que aquí tenemos el SQL Express. Ya les había explicado que tenemos una base de datos llamada periódico. La utilizamos, la mandamos a llamar con el nombre periódico. Creamos nuestra primera tabla llamada periódico con sus atributos, sus entidades que son código, código con tipo de dato char, primary key, la información de periodista, varchar con 100 que es not null. El otro es info de agencias, varchar igual de 100 y not null. Creamos la segunda tabla periodista con el nombre periodista, código del periodista, char 10, primario, que es de llave primaria, el nombre varchar 100, not null, dirección varchar con una longitud de 100, not null, teléfono con su tipo de dato numérico, que su longitud es de 10 y es not null, y el número de noticias, que es varchar hasta 100, not null. Creamos la tercera tabla, que es noticias, con un código de noticias, char de 10, que ya de primaria. Tenemos fecha y hora, data time, not null. Tenemos titular y texto con varchar, con una longitud de 100, not null. Una relación de noticias, varchar 100, not null. Y pasamos a la siguiente tabla, creamos create type implicado, código del implicado char de 10, primary key, nombre de varchar 100, not null, fecha de nacimiento, data time, not null, calidad del implicado, varchar. Por último creamos la última tabla, agencias, create type agencias, código de agencias char de 10, primary key, nombre varchar 100, not null, año de la creación, date, not null, hora de noticia, time. Y acudimos al siguiente procedimiento, que se llama create procedure, que son los procedimientos almacenados. Creamos un procedimiento de almacenado del periodista,
todo es acerca del periodista. Armamos su procedimiento almacenado. Estos son los parámetros que nosotros utilizamos. Básicamente es lo mismo: código periodista char10, nombre varchar 10, 100, dirección varchar 100, teléfono numérico 10, número de noticias varchar 100, nuestro parámetro as, insert into, periodista, values, igual código de periodista, nombre, dirección, teléfono y número de noticias. O create procedure, eliminamos el periodista, el código del periodista char10, as, delay, from, periodistas, where, damos a llamar código de periodista y el código del periodista. Además el create procedure, editar el periodista, código de periodista char10, nombre varchar 100, dirección varchar 100, teléfono numérico, número de noticias varchar 100, hacemos un update, una actualización, periodista, set, código de periodista, código del periodista, where, nombre es igual al nombre, where, dirección es igual a dirección, where, teléfono es igual a teléfono, where, número de noticias es igual al número de noticias. Y por último tenemos el create procedure, buscar periodista, código de periodista char10, a select from periodista, where código de periodista es igual al código del periodista. Aquí ya lo tengo comentado, pero se pueden dar cuenta que ya lo teníamos en uso en nuestra base de datos. Y bueno, esto fue lo del video de hoy que realicé. Muchas gracias, saludos.